Bueno, gracias, queridos amigos. Ya estamos en comunicación hasta Arvada, Colorado, con mi queridísimo doctor Héctor Frisby para la consulta cátedra de hoy. Mucha preocupación de ustedes y sobre todo también hemos percibido en las redes sociales sobre las preguntas que van surgiendo. No es un virus que todavía no acabamos de conocer, ni los especialistas, ni mucho menos pues los que no lo somos, y para ello recurrimos a ellos como el doctor Frisby. Una de las grandes preguntas es, ¿me puedo volver a enfermar si ya me dio COVID? Y otra también es sobre las secuelas, importantes secuelas, daño en algunos casos que se presentan en algunas personas. Todos los organismos son diferentes, algunos son más resistentes que otros. Incluso hemos platicado aquí con el doctor que hay personas que pudieran ya haberse enfermado y cuenta haberse dado, pero hay otras personas que son sobrevivientes al COVID y enfrentan secuelas en las que hay que tener cuidado. Entonces, no es tan fácil esto de decir, vaya a adquirir la inmunidad, si mientras más rápido nos contagiemos todos esto se va a acabar más rápido. No precisamente porque esto conlleva muchos riesgos. ¿Verdad, mi querido doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, buenos días, un saludo a todos, un gusto saludarlos. Mira, respecto a la primera pregunta de la inmunidad, pensamos que se va a comportar de manera similar a los otros coronavirus que ya conocíamos. Los otros coronavirus lo que hacen es que, recuerden que esto ya lo hemos platicado, cada 200 generaciones los virus presentan, bueno, todos los seres vivos presentamos mutaciones que nos confieren adaptación al medio y esto nos protege contra contra el daño a nosotros mismos. 200 generaciones en un virus, si una generación de un virus es cada 48 o 72 horas, 200 generaciones de un virus pues se alcanzan en 2 años. Entonces, probablemente la inmunidad para un virus como el coronavirus, el SARS-CoV-2, vaya a durar 2 años. Incluso es muy probable que la vacuna, cuando llegue a salir en el primer semestre del próximo año, que es lo más optimista, es muy probable que la protección que confiera sea de 2 años, no más. No sabemos, es bastante poco probable que sea una inmunidad como la de sarampión o alguna cosa de estas que es para el resto de tu vida. Sería muy difícil, prácticamente sería un caso inusual que fuera así. Entonces lo más probable es que vaya a ser una inmunidad temporal por unos 2 años, y esto incluye a los 2 tipos de inmunidad. Recuerden, tenemos 2 tipos de inmunidad: la inmunidad natural, que es la de las personas que ya se enfermaron, y la inmunidad adquirida, que es la inmunidad artificial, que le llaman algunas personas, que es la inmunidad que se obtiene a través de las vacunas. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos el día de hoy. Desde luego se tiene que afirmar, como lo hemos visto en todo este proceso, estamos aprendiendo cómo se comporta este nuevo virus y cómo interactúa en el medio ambiente, con el ser humano, con relación a la temperatura, la humedad. Estamos aprendiendo todavía mucho. Y la segunda observación, la de las secuelas y las consecuencias en los pacientes. Efectivamente, la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad, no tienen enfermedad, tienen una infección y son asintomáticos. Estos son el 80% de los pacientes. Y debemos señalar que las complicaciones a mediano y largo plazo en estos pacientes que son asintomáticos son muy bajas, prácticamente no existen. No hemos visto a los pacientes que se les ha estudiado y en los que se ha visto que hay secuelas a mediano y largo plazo, son los pacientes que tuvieron una enfermedad moderada o grave. ¿Qué es una enfermedad moderada o grave? Pues que requirieron un tratamiento más allá de acetaminofeno, ibuprofeno, es decir, que tuvieron que tomar algún medicamento. Es por eso que se reitera que la autoprescripción no es recomendada, porque entonces así no sabemos diferenciar si la persona tuvo un cuadro leve, un cuadro moderado o un cuadro severo. Hay que dejar que la decisión del tratamiento la tomen otras personas, no se automediquen. Todas estas medicinas que ven
que anuncian incluso aquí en Estados Unidos que la combinación de X, Y y Z funciona muy bien y es profiláctico y no lo hagan, no sigan esas recomendaciones, no es apropiado hacerlo, eso no está comprobado que le proporcione, que le otorgue un beneficio a las personas. Ahora, las personas que tuvieron una enfermedad moderada o grave tienen diferentes tipos de secuelas o de consecuencias. Secuela es la palabra que se utiliza en medicina, que es la consecuencia de una enfermedad a mediano o a largo plazo. Se está utilizando la experiencia que existe, ya la tenemos, utilizando lo que sucedió con el SARS, el original, el de 2002, 2004, que hubo la infección, y algunos pacientes de manera moderada y grave que tuvieron la suerte de no morir, porque recuerden que el SARS, el original, tenía una mortalidad como del 23%, este tiene una mortalidad como del 1.4 al 2.6, hay algunos artículos que lo mencionan hasta el 3.2, pero no pasa de eso, vamos a decirle que es de 3, pero no pasa de ahí. El SARS original, ese tenía una mortalidad del 23%, entonces imagínense nada más lo grave que sería que este fuera similar a ese, ¿no? Entonces, las complicaciones más frecuentes que se presentan en los pacientes, como les decía, son pacientes que estuvieron en terapia intensiva o que incluso requirieron algún tipo de tratamiento y estuvieron en su casa tomando medicamentos, que no tuvieron la curación espontánea de 2 semanas que habitualmente se presenta y tuvieron que tomar algún medicamento. En estos pacientes es quienes se presentan estas secuelas o consecuencias. ¿Cuáles son estas alteraciones o consecuencias? Son alteraciones musculoesqueléticas, es decir, en los huesos, en las articulaciones, en los músculos, trastornos neurológicos, ya sea centrales o trastornos de los nervios periféricos, alteraciones psiquiátricas incluso se han visto en algunos pacientes y ahorita vamos a revisar por qué. También se han visto alteraciones cardiovasculares, alteraciones del corazón y de los vasos sanguíneos, y también se han visto alteraciones pulmonares a largo plazo en los pacientes con SARS. Es decir, ya hay una experiencia de 18 o 16 años de pacientes que tuvieron SARS y estamos viendo que algunos pacientes que están presentando COVID-19 están teniendo un patrón de conducta de secuelas muy similar al que se presentó con el SARS original en 2002-2004. Las primeras alteraciones que les mencioné, que son las musculoesqueléticas, eso quiere decir que se afectan todo el esqueleto de las personas, y no es el esqueleto axial, es el esqueleto principalmente de las extremidades. El esqueleto axial es la columna y la pelvis, no se presenta principalmente ahí, más bien es en las articulaciones, y las alteraciones que se están observando son dolores musculares, que el nombre médico son mialgias. Y cuando esta mialgia se presenta en combinación con un daño de los nervios que le llevan la sensibilidad o la capacidad motora a esos músculos, entonces ya se llama una fibromialgia. Es decir, los pacientes que ya tenían fibromialgia con esta enfermedad se van a poner mucho más graves, mucho más severos y van a ser mucho más molestas las consecuencias de esto. También se ha notado que los pacientes tienen alteraciones en la función del músculo y esto incluye los calambres. Hay pacientes que tienen calambres de gran intensidad, que se pone duro el músculo y no se relaja, hay un espasmo muscular sostenido, o también se presentan estos fenómenos que se llaman fasciculaciones. Las fasciculaciones son cuando tenemos un temblor de un músculo. Habitualmente hay personas que se les presenta en los párpados, que es de lo más frecuente, que sienten como que les tiembla el párpado. Eso es una fasciculación, es una contracción muscular ineficiente repetida con una muy alta frecuencia. No es una contracción funcional del músculo. Lo siguiente que se presenta y que es muy preocupante es que los pacientes tienen una pérdida de la masa muscular significativa, es decir, se destruye el músculo y el músculo no se vuelve a construir, no se vuelve a formar de la misma manera que estaba antes. Entonces son pacientes que disminuyen su capacidad muscular, y al disminuir su capacidad muscular, entonces incrementa el riesgo de algunas otras enfermedades, porque al no tener masa muscular es como si nunca hubieras hecho ejercicio, entonces es como si siempre hubiera sido una persona sedentaria. Entonces, aunque esta persona haya sido una persona atlética toda su vida, se regresa a un estatus de persona con un estilo de vida sedentaria.
La otra función que se presenta, que ya es en los huesos, es que se presenta un incremento significativo de la osteoporosis. La densidad en los huesos se disminuye de manera muy importante. Y se presenta otro dato, otra alteración en los huesos que se llama osteonecrosis. Eso quiere decir que algunas partes del hueso se mueren, se afectan, y esto es principalmente porque hay un daño vascular. Los vasos sanguíneos que le llegaban la irrigación a ese hueso o a esa articulación se destruyen, entonces ya no le deja de llegar sangre, y entonces el hueso y las articulaciones sufren, los cartílagos se destruyen, se dañan de manera muy importante. Entonces los pacientes tienen una artritis muy importante después de haber tenido esta enfermedad. Las siguientes alteraciones, que son las neurológicas causan trastornos en todas las esferas que involucran la función del cerebro, y esto es, hay un deterioro cognitivo, es decir, las personas disminuyen de manera significativa a por lo menos unos 10 puntos su coeficiente intelectual. Las personas pueden tener un deterioro en el coeficiente intelectual significativo. Hay una destrucción de las neuronas de manera acelerada. Esto se conoce, el término médico de esto es leucoencefalopatía, que no es otra cosa más que el leuco es blanco y encefalopatía es enfermedad del cerebro, del encéfalo. Y cuando dicen leuco significa de la materia blanca, no de la materia gris. La materia blanca cerebral se destruye, se deteriora de manera muy importante, y aquí es donde se controlan muchas funciones sensitivas y motoras. Es decir, los pacientes incluso pueden tener deterioro en su capacidad de desplazarse, en sus movimientos finos, en sus movimientos gruesos, y bueno, pues esto es un deterioro importante que no sabemos cuánto vaya a durar. Hay muchos pacientes que tuvieron SARS y que aún lo tienen, y que al parecer va a ser algo que los va a acompañar el resto de su vida. También las alteraciones neurológicas involucran trastornos de la conducta, principalmente trastornos neuróticos de la personalidad. Son pacientes que van a presentar ansiedad, crisis de ansiedad muy importantes, y algunos de ellos van a tener trastorno de estrés postraumático, como si hubieran sufrido un accidente muy fuerte, van a tener un trastorno de estrés postraumático el resto de su vida. Y el último daño neurológico, que en realidad es una consecuencia del daño vascular, es lo que se conoce como neuropatía isquémica, es decir, los nervios se mueren o se dañan, principalmente los nervios más pequeños, los nervios terminales, en las puntas de los dedos, en las puntas de los pies, en las partes distales del cuerpo. Tienen daño de esos nervios porque los vasos sanguíneos que le llevan sangre a esos nervios se destruyen, estos vasos sanguíneos, entonces los nervios mueren. Entonces hay una neuropatía, hay una enfermedad de los nervios isquémica, es decir, porque no les llega sangre. Y eso es una consecuencia importante que se ha observado también como un trastorno neurológico en pacientes que presentaron SARS, y que ahora hay algunos que lo están presentando con SARS-CoV-2. Las alteraciones cardiovasculares que se han notado, que se han observado en los pacientes, además de esta disminución de la irrigación que ya les mencionaba, es que se ven daños en el músculo cardíaco, lo que se llama la unidad muscular del corazón, se llama sarcolema. Entonces, esa unidad muscular que forma el músculo cardíaco, que forma el corazón, se daña, se destruye. Entonces es como si hubieran tenido un infarto anterior o un daño cardiovascular anterior, porque la función de contracción del corazón y su eficiencia para empujar la sangre, lo que se conoce como la fracción de eyección o la capacidad de sacar sangre al resto del cuerpo, se disminuye de manera muy importante. Entonces estos pacientes quedan con un deterioro muy importante. Y además, lo que les platicaba, que hay un daño al endotelio. ¿Se acuerdan del endotelio que les ha platicado, que es la capa que está dentro de las arterias? Ese endotelio se daña de manera muy importante, y entonces deja de ser funcional, deja de proporcionar tanto sangre como oxígeno, como nutrientes a todos los tejidos del cuerpo, principalmente las arterias mucho más pequeñas, las arteriolas, que son las que le llevan sangre tanto a los nervios pequeños como a las arterias pequeñas, porque las arterias tienen que llevarle sangre a las paredes de las arterias para que esas arterias funcionen bien, para que el músculo que tienen las arterias reciba oxígeno, reciba nutrientes. Y si esas arterias microscópicas o arteriolas se dañan
y ya no proporcionan sangre a las arterias un poco más grandes, entonces ese paciente va a tener problemas también de las arterias no tan pequeñas. Entonces es un daño al endotelio vascular y a las arterias de menor tamaño y a las arteriolas. Entonces eso es muy importante que lo atiendan. Las alteraciones pulmonares que presentan los pacientes que presentaron COVID son también diversas. Hay un daño a los alvéolos, a las bolsitas estas que les explico, que es como el racimo de uva, donde inicialmente llega el COVID, se reúne al receptor y tal, y como hay colapso de estos alvéolos, muchos de esos ya no se vuelven a expandir y queda el daño alveolar permanente en los pacientes. En pacientes que tuvieron una bronquitis muy importante o muy intensa, también hay daño de los bronquios y los bronquiolos, entonces son pacientes que quedan con bronquitis crónica. Entonces es como si hubieran fumado. Al tener daño alveolar y al tener bronquitis, esto es un EPOC, es decir, son pacientes que van a quedar después de la enfermedad como si hubieran fumado una cajetilla de cigarros o dos durante 30 años, es decir, su capacidad pulmonar se va a reducir de manera muy importante. El siguiente trastorno que van a tener los pacientes es que van a formar cicatrices pulmonares. Las cicatrices pulmonares de estos alvéolos y estos bronquios que quedan dañados forman estructuras de fibrosis, y esto se llama fibrosis pulmonar, y se disminuye su capacidad para ventilar. Entonces es bastante poco probable que este paciente vaya a tener una capacidad pulmonar exactamente igual como la tenía antes de la enfermedad, y en algunos de ellos va a ser necesario que usen oxígeno por el resto de su vida. Y hay que recordar que dentro de estas alteraciones a largo plazo, y estas sí van a ser muy a largo plazo, es que el daño de fibrosis pulmonar es muy similar al que se presenta en pacientes con tuberculosis. Y recuerden que ya hemos indicado que los pacientes que tienen tuberculosis y fibrosis pulmonar, por haber tenido tuberculosis, presentan un incremento en el riesgo de tener un cáncer pulmonar de no fumadores, que habitualmente es el adenocarcinoma pulmonar. Ese es el más frecuente, y entonces son alteraciones que se pueden presentar en los pacientes que tuvieron esta enfermedad. Qué terrible panorama, doctor. Hemos escuchado estas situaciones de las secuelas, pero de verdad el panorama y las consecuencias son muy amplias. ¿En qué consiste que algunas personas se enfrenten o sus organismos sean más susceptibles a tener este tipo de secuelas que otras personas, doctor? Ahí ya entra en las individualidades, en la salud en general, o qué. Vemos exactamente el mismo factor que ahora han estado insistiendo en todo el mundo. No sé si se fijaron que hace una semana en Inglaterra sacaron una iniciativa para poner un etiquetado muy similar al que ya se tiene en México, y se van a empezar a hacer campañas de nutrición, se va a integrar el programa de nutrición en la escuela, en fin, porque aprendimos con esta, que ya lo sabíamos pues, pero lo reafirmamos con esta pandemia de coronavirus, que las personas que tienen un estado de salud deteriorado, que son obesos, que son fumadores, que son diabéticos, hipertensos no controlados, personas que tienen enfermedades autoinmunes, que pues bueno, esas personas pues no pueden hacer mucho más que controlar su enfermedad, pero sí es lamentable que la mayoría de los casos de los pacientes que se complican, la mayoría, que no todos, son por enfermedades prevenibles, son enfermedades que se pudieron haber prevenido con estilos de vida más saludables. Entonces, yo creo que el enfoque es hacia ahí. ¿Y en qué pacientes se presentan más complicaciones de a largo plazo, más secuelas, como lo estamos platicando? Pues son pacientes a los que tuvieron una enfermedad más severa. Ahí sí hay una relación directamente proporcional. Entre más severo fue la enfermedad, entre más grave estuvo el paciente, entre más tiempo estuvo en terapia intensiva, entre más medicamentos requirió, ese paciente va a tener un mayor riesgo de tener secuelas que un paciente que estuvo 8 días o 5 días en el hospital y lo regresaron a su casa. Entonces la estancia hospitalaria y el uso de servicios de terapia intensiva son directamente proporcionales a las secuelas de mediano y de largo plazo en las personas, dependiendo de la seriedad del cuadro, y quienes se enferman con mayor seriedad, pues los pacientes que tienen una enfermedad más grave. Y no sé si se los comenté la vez pasada, lo que sucede es que los receptores estos de angiotensina 2 que están en el alveolo, que es donde llega y se une el virus ahí para poder meterse a la célula y reproducirse, esos receptores ya identificaron que se encuentran también en las células grasas, en el tejido adiposo.
Y entonces, como una persona obesa tiene más células adiposas, le ofrece al virus una superficie mucho más amplia para reproducirse, y entonces por eso que es más agresiva la enfermedad en pacientes obesos. Esa es una de las explicaciones por las cuales la obesidad es un factor de riesgo y se complican los pacientes que tienen obesidad, porque la enfermedad es mucho más agresiva, la replicación viral es mucho más acelerada y la carga viral que se alcanza es muy elevada. Válgame, doctor. Entonces quiere decir que probablemente si este virus le vuelva a dar a una persona que ya le dio y que enfrentó estas secuelas, podría ser mortal por necesidad. Sí, eso es muy grave. Y si no se vacuna contra influenza, y si le da influenza y le da coronavirus al mismo tiempo, pues la verdad es que se está acercando al rincón de los problemas, porque pues son enfermedades que pueden tener secuelas. Entonces el paso inicial es pues llevar un estilo de vida saludable, tener un estatus de salud individual bueno para ofrecerle batalla, ¿no? No nada más a este coronavirus, sino a cualquier otra infección. Y si hay a disposición de la mayoría de la población la vacuna contra la influenza o cualquier otro tipo de vacuna, pues póngansela, porque no se va a presentar ningún problema. Esa idea de que es que cuando me pongo la vacuna de la influenza a mí siempre me da, ya lo hemos platicado, eso no es cierto, porque son fracciones virales lo que les da, y probablemente lo que sienten sean síntomas que se parecen a una respuesta inmunológica, como es un poco de fiebre, dolores articulares, cansancio, escurrimiento de moco, pero eso está relacionado con la interleucina 6, con factor de necrosis tumoral, es decir, es una respuesta inflamatoria microscópica ante una vacuna. Y si una persona responde así ante la vacuna, que nada más le están poniendo unos fragmentos virales, imagínense cómo esa persona respondería frente a la enfermedad real. Esa persona que presenta complicaciones o presenta algunas molestias por la aplicación de la vacuna, esa persona es muy probable que sea de las que se va a complicar y pudiera ponerse muy grave e incluso morir. Entonces, al contrario, esa gente que se pone así es la que más se tiene que vacunar. Así es, doctor. También, ¿qué nos puede decir de la discusión que ha surgido ahora de cuánto tiempo puede o es prudente que se mantenga aislado un paciente ya diagnosticado positivo a COVID? Ahora nos dicen que puede ser 10 días o hasta menos, 14 días, pero digo, generalmente la cuarentena, pues por eso son 40 días, ¿no? Se siguen todavía la palabra cuarentena pero usted me dice, doctor, que en varias personas también actúa diferente, ¿no? O se resisten ciertas personas. La palabra cuarentena viene de quarantine y es aislamiento. Ajá. La cuarentena es un aislamiento propio de los enfermos, porque hay el aislamiento de la gente sana para no exponerse. La cuarentena es un término médico que se utiliza, término epidemiológico que se utiliza para aislar a las personas que están enfermas o que sospechamos que están enfermas. Cuando aislamos a alguien que no está enfermo es simplemente aislamiento. Entonces, la cuarentena o el aislamiento de personas enfermas es directamente proporcional a dos cosas: al R0 de la enfermedad, es decir, a la capacidad que tiene de la tasa de reproducción, es decir, cuánta gente yo puedo infectar, y a la infectividad, el periodo de transmisión de ese virus, cuánto tiempo dura. Entonces, cuando una persona empieza con síntomas, eso quiere decir que 2 semanas antes se expuso a alguien infectado. Entre 10 y 14 días se puso en contacto con alguien. Por eso vemos que si hacen una fiesta el fin de semana, a los 10 días es cuando empezamos a ver que empiezan a surgir los casos. Cuando una persona empieza con síntomas, en particular de SARS-CoV-2, de COVID-19, hasta 3 días es el tiempo que se tardan más o menos en hacer el diagnóstico. Cuando se hace el diagnóstico, ese paciente es altamente infectante para el resto de la gente, puede transmitir la enfermedad a mucha gente. Entre más síntomas tenga, su carga viral es mucho más elevada y puede infectar más personas. En teoría, si es un paciente que no va a tener un cuadro muy sintomático, que no va a tener mayores problemas,
Es un paciente que en un lapso de 10 a 14 días su sistema inmune va a estar completamente resuelto. Sin embargo, si es un paciente que necesita o quiere salir a la comunidad, es altamente recomendable que se le haga una prueba de nasal para PCR y ver si ya no hay presencia del material genético del virus para estar seguro que ya puede salir. Si no hay disponibilidad de hacer la prueba, como lo hay en muchas partes, como no la hay en muchas partes del mundo, por eso es que se da ese rango de hasta 2 semanas, de 14 días. Puede ser que el paciente en 7, 8 días ya no tenga síntomas, que se sienta muy bien, nada más medio cansado por la enfermedad, pero ya no tiene fiebre, ya no tiene salida de moco, ya no tiene tos, ya no tiene dolor de cabeza, dolor de garganta. ¿Sigue siendo capaz de contagiar, doctor? No, ya cuando no es capaz, el razonamiento es muy sencillo. Ya cuando un paciente ya no es sintomático, ya cuando el paciente ya no tiene suficiente carga viral en sí mismo como para tener síntomas, es bastante poco probable que tenga la capacidad de transmitir o de pasar virus. Con trabajos le alcanzan para él, por decirlo en términos entendibles. Recuerden, en medicina no hay imposibles, ¿de acuerdo? Ya sé que, no, es que yo tuve una tía que ya, no, o sea, no hay imposibles, no hay nunca, no hay siempre. Sí, pero Bolsonaro dio 3 veces positivo todavía COVID, ¿no? Después de haber sido diagnosticado, se echó casi el mes. Porque es un individuo de riesgo, es una persona adulto mayor, es hipertenso, entonces él tiene factores de riesgo. Él era es una persona, él debió haber sido hospitalizado y debió haber recibido medicamentos porque es el presidente de Brasil, pero ya sabemos la personalidad de este individuo. Él dice que a mí no me pasa nada, yo soy a todo dar, y pues digo, hasta se llama Mesías el cuate. Entonces porque ese es su nombre, ese es su nombre de pila, pues él es Jair Mesías Bolsonaro, y es un nombre frecuente en Brasil, es como Jesús en México, así les ponen Mesías en Brasil. Entonces así se presenta en algunos pacientes. Entonces, cuando ya el paciente es asintomático, cuando ya no tiene síntomas, la recomendación ideal, incluso aquí en Estados Unidos, si una persona que fue diagnosticada con COVID se quiere reintegrar a sus actividades laborales, la recomendación del CDC en Estados Unidos es que tenga 2 pruebas nasales de COVID en 24 horas una de la otra, y las 2 tienen que ser negativas. Solo así la persona puede reintegrarse a su trabajo. Lo he estado haciendo en el consultorio. Hay muchas personas que me van a ver y me dicen, yo fui diagnosticado con COVID y necesito regresar a trabajar, me puede hacer la prueba, se la hago, al día siguiente se la hago otra vez, y cuando me reportan las 2 pruebas que son negativas, ya puede regresar a trabajar. Ha habido pacientes que se reportan todavía positivas, pero pues ellos tienen una necesidad o quieren regresar a trabajar, y ya que hablo con ellos, que les reporto la prueba que salió positiva, me dicen, sí, la verdad es que todavía tengo dolor de cabeza y me duele la espalda y tengo un tosecita en las tardes, pero es que ya no tengo dinero y quiero regresar a trabajar, y en fin, yo soy nuevo trabajando ahí, me van a correr. Entonces, la gente tiene que entender que lo más importante es su estado de salud, y que ya no haya riesgo de que ellos transmitan a la comunidad la infección. Eso es lo más importante. Muy bien, doctor, sí, porque hay también muchas ideas encontradas a este respecto sobre cuánto es el tiempo, el número de días que una persona ya plenamente diagnosticada con COVID positivo es capaz de contagiar. Incluso tenemos por ahí una nota de que en Austria están ya aplicando cárcel a personas diagnosticadas con COVID que se salgan a la calle antes de lo que les marque el confinamiento, ¿no? Precisamente para evitar que se conviertan en agentes infecciosos activos al no respetar el confinamiento que se les indica por ley, que en estándar se está fijando en 14 días, ¿no, doctor? ¿Entiendes? Así es, de 10 a 14 días. Acuérdense que se va a infectar del 60 al 70% de la población de un país, de una ciudad, de una comunidad. De esos que se infectan, el 80% van a ser asintomáticos. El 15% van a tener síntomas menores. Ese 15% con síntomas menores
son los que en 14 semanas ya dejan de ser infecciosos. Los asintomáticos pueden ser infecciosos, pero es muy baja la posibilidad porque, como les repito, utilizando una manera sencilla de explicarlo, si la carga viral no alcanza para causar síntomas en una persona, difícilmente causa esa carga viral la capacidad de transmitirlo directamente. Lo que sí puede pasar es que esa persona tosa en sus manos o en algo, ponga la mano en una superficie, se vaya y lleva a que sea una persona con factores de riesgo y que con una carga viral muy pequeña se enferme. Es por eso que la gente joven no tiene que salir, porque si acaso son asintomáticos infectados, regresan a casa, y mucha gente de México vive con los abuelitos, por ejemplo, o con gente ya mayor que tiene enfermedades crónicas, y entonces los puede infectar y ellos sí se van a enfermar de manera grave. Entonces, esfuerzos como este que se está haciendo en Austria, justamente son esfuerzos que se hacen para aplanar la curva, que aplanar la curva no es la curva de casos que les presentan todos los días, no. O sea, porque mucha gente dice, miren, el número de casos va aumentando. Sí, pues va a aumentar, porque está aumentando en el mundo. ¿Dónde está la curva aplanada? El aplanamiento de la curva es un concepto subjetivo que significa número de casos con capacidad de atención hospitalaria y que nunca rebase el número de casos, la capacidad de atención, nunca llegue al 70%, de hecho eso es lo que dice la definición. México se ha acercado al 70%, ahorita creo que ya bajó, pero ese es el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva es un concepto dinámico, subjetivo, no es el número de casos, porque yo veo que mucha gente se confunde. ¿Dónde está la curva aplanada si los casos van para arriba? Es que esa no es la curva, ese es el número de casos totales. Bien, te pregunto, ¿qué hacer, cómo actuar con una persona que supimos que tuvo COVID? Pues lo mismo que las mismas precauciones que se deben de tomar con cualquier otra persona, ¿no, doctor? O sea, depende de qué tan grave haya sido el COVID. Si una persona tuvo COVID y fue leve y se quedó en su casa, pues prácticamente ya tiene inmunidad, por lo menos pensamos que por 2 años, y esa persona, pues esa persona lo que tendría que hacer es ir al hospital y donar plasma, ¿no? Eso sería un acto de conciencia social, porque esa persona ya va a tener anticuerpos. Ahora, si fue una persona que estuvo en terapia intensiva 1 mes y medio o 2, pues hay que cuidarla mucho, porque esa persona está todavía en recuperación, y los pacientes que estuvieron en terapia intensiva con COVID severo, que estuvieron intubados, todo este tipo de necesidades hospitalarias, son pacientes que tienen un estado de salud frágil y se tienen que reponer, y el reponerse de una infección grave de COVID lleva de 3 a 6 meses. Pues ahí está, que sí, decía, pues no es como para no dirigirle la palabra o alejarse a 100 metros, y es una persona que prácticamente no representa un riesgo para nosotros. Una persona que se ha recuperado del COVID, pues es una persona que incluso ya no nos debe de representar un riesgo específico para tomar alguna precaución especial, o rociarlo con cloro o cosas así que luego hace la gente en medidas extremas, ¿no? Es una persona que ya no presenta un riesgo, sobre todo si lo vemos ya en su estado de salud que está recuperado, pues como bien dices, quiere decir que ha superado, ha sometido al virus, y me lleva a preguntar también, doctor, lo que nos apuntas. Entonces, las personas que fueron asintomáticas, que tuvieron el virus, prácticamente, pues ahora sí que una segunda oleada, un rebrote o una nueva infección, pues con mucha razón no les hará nada, ¿no? Estarán prácticamente ya fortalecidos. Exactamente, ellos están inmunizados. Toda la gente que ya se infectó, es bastante poco probable que ya no se vaya a infectar. El rebrote se va a presentar, y se ha presentado en todo el mundo. No sé si tú has presentado aquí las curvas en todo el mundo que se presentan por 2 cosas. Uno, porque se fatiga. Acuérdense que el control de la pandemia es 2 partes, gobierno, gente. El gobierno empieza a abrir muy rápido el movimiento social, y la segunda es que la gente se cansa de estar encerrada, y entonces cuando se combinan esas dos, la gente empieza a salir más, y a los 2 semanas, 14 días, 10 días de que abren mucho la sociedad y la gente empieza a salir, es cuando vemos ese segundo pico, que lo hemos visto. Incluso hemos visto países que lo hicieron muy bien en la primera mitad, se pensaron que ya lo habían hecho muy bien, abren la sociedad
y se les dispara y entonces tienen que cerrarlo. Y hay países que se ve un primer pico pequeño y un segundo pico gigantesco. Linda Esponda me pone una pregunta en dos partes. Me dice que a su hermana le pusieron la vacuna de influenza y que a partir de ese año, todos los años le ha dado, en fin. Recuerden que la influenza, yo no sé por qué la gente tiene la idea de que la influenza es una enfermedad respiratoria, es como una gripota. La influenza no es una enfermedad respiratoria, la influenza tiene un componente respiratorio importante. Sin embargo, la influenza es una enfermedad viral sistémica que ataca el aparato digestivo y ataca muchos órganos y sistemas. Entonces, si les da gripa, no tiene relación con la influenza es otra cosa. La influenza es una enfermedad que cursa con fiebres de hasta 42 grados de temperatura que no se controlan, náusea, vómito, estado mental alterado, pérdida de la conciencia, convulsiones, escurrimiento nasal, tos, dificultad respiratoria, alteraciones visuales, alteraciones en la marcha, los pacientes no pueden caminar porque no tienen equilibrio. Esa es la influenza, no es una gripota. Si les da gripa, bueno, pues es porque es gripa y seguramente tendrían que revisar todas las personas que les da gripa en diciembre. Hay gente que dice, es que a mí me da gripa todos los diciembres. Es probable que puedan tener algún problema inmunológico por el cual es de la enfermedad, pero casi siempre es porque no guardan las medidas de precaución que ahora se han hecho tan populares, que es lavarse las manos, no tocarse la cara. Si tocan una superficie, asuman que está potencialmente contaminada, lávense las manos, utilicen gel sanitizador con alcohol etílico, tengan cuidado con ese, que no sea alcohol metílico o alcohol isopropílico, y porque es tóxico. Y entonces esas son las precauciones que deberían tener. Ojalá nos quede como enseñanza después de este caso del coronavirus, que ya no debemos tocarnos las superficies húmedas de la cara, la boca, la nariz o los ojos, y que asumamos que nuestras manos están infectadas, incluso para la gripa. Recuerden que la gripa común está causada principalmente por 3 virus. Uno es coronavirus, no que tenemos ahorita, pero es el coronavirus HNK1. Entonces, los coronavirus son una causa frecuente de gripa estacional. Segundo, para influenza, y los otros son rinovirus. También hay otros que son enterovirus, que son menos frecuentes, pero son los coronavirus para influenza, los enterovirus y los rinovirus. Son todos estos virus los que causan las gripas estacionales, y las precauciones para disminuir su transmisibilidad y su capacidad de infectarnos es exactamente la misma. Asumirse infectados, no tocarse la cara, y si van a comer, pues lávense las manos. Si llegan a un lugar y se pueden, lávense mucho las manos y no se toquen la cara, ¿no? Pues ahí está, que dicen los amigos, como siempre, información de primerísima mano. Entonces, conclusión, pues no es una buena idea buscar justamente el contagiarse, porque no sabemos cómo lo va a enfrentar nuestro organismo en caso de que, bueno, pues nos toque, aún con todas las medidas, y por ahí algún descuido, bueno, ese ya será otro boleto, pero no alentar lo que en idea tienen muchas personas, ¿no? Mientras más rápido me contagien, nos contagiemos todos, más rápido vamos a salir de esto. No necesariamente es... Sería cierto, eso es lo contrario de aplanar la curva, Jorge, que hay muchos países que incluso preferirían que sea así, pero el problema que es que se va a lograr lo contrario del aplanamiento de la curva. Va a haber muchísimos casos, lo más probable es que se alcance la insuficiencia asistencial u hospitalaria, y va a haber mucha gente que iba a ser un caso leve, que se va a volver moderado por no tener acceso a la atención médica, y va a haber casos moderados que se van a volver graves, y va a haber graves que se van a morir, que no se iban a morir si es que hubieran tenido acceso a un hospital, ¿no? Ese es el peor escenario de un brote, una epidemia o una pandemia.
Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar, pero teniendo una mentalidad geométrica, aritmética, matemática, pues sí, pues mejor en vez de tener una pandemia de 9 meses y que no trabajemos y que no podamos salir a la calle, pues vamos a hacer nuestra vida normal y que se mueran los que se tengan que morir, ¿no? Y hacer una 2 meses y ya, que se los cargue el pintor, ¿no? Pero eso no se puede hacer desde el punto de vista de la salud pública. Y finalmente, digo, si somos honestos, mucha gente lo ha decidido, ¿no? Mucha gente ha decidido eso y mucha gente lo ha hecho, lo cual, desde el punto de vista de colectividad, pues es una irresponsabilidad, pero pues muchas de estas personas han pagado caro su perversión maldita, ¿no? Incluso se han muerto, ¿no? Entonces, pues cada quien, ¿no? Cada quien toma esas decisiones. Finalmente, pues vivimos en países libres. No es como en China, ¿no? Que en China, cuando se alcanzó la insuficiencia hospitalaria, pues la gente se quedaba en sus casas y les iban allá y les daban la medicina en su casa o les daban el oxígeno en su casa, y ya después no alcanzó ni para eso y la gente se murió en sus casas, ¿no? Entonces, hay países que eso ha pasado, ¿no? Así es, doctora. Pues finalmente para eso son las epidemias, las pandemias, para un mecanismo de la naturaleza para pues ahí equilibrar a las especies que andan de más por este mundo. Entonces, y acuérdate que esto lo platicamos en febrero del 2018, está el programa, búsquenlo. ¿sí? En febrero del 2018 yo les dije, va a haber una pandemia viral y se va a morir una cantidad importante de la población mundial, ya la estamos esperando, y esta estuvo leve. Ahí está. Pues ahí está, como siempre, el doctor Temazo. Muchísimas gracias, información valiosísima que, le decía yo, invitamos a compartir, a difundir la información que aquí nos ofrecen nuestros colaboradores de primera mano. Ayer que hablamos con el doctor Mujica sobre los mitos estos que hay con los termómetros infrarrojos, que si mataban las neuronas, que si demás, todas estas informaciones ya explicadas por los científicos, hay que difundirla porque es lo que hoy más hace falta en las redes sociales, información pura y dura y sobre todo basada en la ciencia, en lo que es, ¿no? Más que nada. Gracias por ello, mi querido doctor, y bueno, estamos ya listos para la siguiente consulta cátedra contigo. Que tengas un excelente fin de semana, mi doc. Por lo que veo, buen clima por allá. Sí, ya está haciendo, y sí, yo por eso ya ando así como en uniforme quirúrgico, me llevo mis pantalones de quirófano, en camiseta, ya nomás me pongo la bata cuando llego al hospital y a la clínica y a ver pacientes, pero sí, ya está haciendo calorcito, está muy rico. Pues ahí está, querido doctor, disfruta el excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, hasta luego, gracias a todos, que estén bien. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer una pausita y continuamos aquí en Disyuntiva. ¿Sabes cómo se utiliza el cubrebocas adecuadamente? Primero es indispensable que te laves las manos con agua y jabón o con gel desinfectante.